Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy vamos a tratar un tema que nos habéis pedido muchísimo y que desde luego no vamos a pasar por alto, ya que además es un tema que a mí particularmente me interesa y no solo eso, sino que he tenido ocasión de experimentarlo. Me estoy refiriendo a la experiencia increíble de sentirse fuera del cuerpo físico, lo que es lo que en parapsicología se denomina la salida extracorpórea o comúnmente el viaje astral. El viaje astral que en teoría se trataría de que el ser humano está compuesto no solamente de carne y hueso, sino también de una serie de elementos muchísimo más sutiles que serían lo que vendríamos a denominar el alma, pero no es tan simple, no es tan fácil. Seríamos un conjunto de cuerpos sutiles, energéticos, cuerpo espiritual, cuerpo astral, cuerpo emocional y muchos otros que podríamos hablar en base a lo que nos cuentan diferentes filosofías y culturas tan antiguas como los hinduistas, por ejemplo. Cuando hablamos de viajes astrales estamos hablando de la posibilidad de trascender la realidad mundana, la realidad del cuerpo físico y de amplificar nuestros sentidos a un nivel en el que no solamente podemos desplazarnos hacia otros mundos, hacia otros planos de la realidad, escudriñar lo que serían mundos habitados por otros seres pensantes, otros seres inteligentes, formados o conformados de energía. Estamos hablando de algo maravilloso, pero también estamos hablando de algo que tiene sus riesgos. Por supuesto, es muy importante antes de entrar de lleno en materia, entender que es determinante vuestro estado de ánimo. Antes de realizar cualquier tipo de salida extracorpórea, es importante que analicéis vuestro estado emocional, vuestro estado interno, porque eso será lo que determinará el lugar hacia el cual podéis acceder y qué clase de seres o criaturas podéis atraer con vuestra vibración interior. No es lo mismo realizar viajes astrales en un estado depresivo, de estado de bajo ánimo, un estado de rabia o de sentimientos de odio, que no tener precisamente un estado de plenitud, de armonía, de sentirte pues en complicidad con la vida y con los tuyos. Ahí la cosa cambia y ahí es cuando uno puede atraer lo mejor de lo mejor que se encuentra en otros planos. Somos imanes, al fin y al cabo nuestro estado de ánimo es lo que determina qué es lo que vamos a traer a nuestra vida. Antes de empezar a contaros diferentes técnicas que a lo largo de la historia se han empleado por esoteristas, por ocultistas, por chamanes, vamos a analizar primeramente un aspecto muy importante, un aspecto técnico de lo que es la experiencia de salir del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque lo primero que vemos cuando experimentamos, luego vamos a ver un poco pues todo el proceso con más detalle, es que hay un cordón que está unido a nuestro cuerpo astral. Es decir, la primera percepción o visión que uno tiene cuando se desplaza afuera es verse en lo alto del techo de la habitación y contemplar abajo el cuerpo físico. O sea, uno se siente como si estuviera flotando en el techo y hay una especie de hilo o cordón o cuerda que está unido al cuerpo físico que está abajo descansando. A este cordón se le ha llamado de muchas formas, también por diferentes culturas del mundo, pero comúnmente se lo conoce como el cordón plateado. Parece ser algo de algún tipo de materia sutil, energética, muy elástica, muy flexible, y que parece que este cordón, cuando se encuentra muy cerca mejor dicho, cuando el cuerpo astral se encuentra aún a poca distancia del cuerpo físico, este cordón tiene unos 5 centímetros de diámetro. Sin embargo, cuando el cuerpo astral se desplaza a unos 3 metros de distancia del físico, este hilo se estrecha cada vez más y tiene solo 2 centímetros. Una vez que el cuerpo astral se aleja aún más del físico, ahí ya eso, más que un cordón, parece como un hilo energético, color plateado, entre blanco plateado y verde claro.
Y ahí ya prácticamente estamos hablando de algo de 1 centímetro de diámetro. Fijaos qué sutileza. Es como un hilo. Un hilo que parece tener la propiedad de extenderse hasta el infinito sin romperse. Su color, como hemos dicho, un blanco plateado, pero hay una cosa muy curiosa que experimentan todas las personas que salen de su cuerpo, y es que cuanto más se alejan del cuerpo físico, este cordón adopta un color más oscuro, cada vez más oscuro, un color como amarronado. Y es entonces cuando se supone que el viajero astral tiene que alertarse de que es el momento de regresar al cuerpo físico. Incluso, según reportan algunos, parece que el cordón llega a un momento que empieza a convulsionarse, a dar tirones, como si estuviese avisando de que es el momento de regresar al cuerpo físico, de que el cuerpo físico necesita de la energía del cuerpo astral y del cuerpo espiritual de la persona para volver a nutrirse de esa fuerza. Realmente, si permaneciésemos mucho tiempo fuera del cuerpo físico, el físico acabaría muriendo, acabaría falleciendo. Y cuando se produce la muerte es cuando el hilo, el cordón plateado, se rompe. Eso ya supone la desconexión total con este plano material. Y es cuando se supone que esta energía, la que llamamos alma o cuerpo astral, que no es lo mismo, pero comúnmente la gente lo conoce con este nombre, es cuando ya se desprende definitivamente y accede a otros planos. Entonces, cuando uno se aleja demasiado de este cordón plateado, hace esta especie de estampidas y llega un momento en que si la persona no regresa, es como una especie de estampida automática en la que ese cordón te tira y te obliga otra vez a volver a regresar a tu cuerpo. Normalmente sucede eso. A lo largo de mi vida habré entrevistado pues a cientos de viajeros astrales, a cientos de personas que me han explicado sus experiencias. Personas que han sido capaces de explorar los confines del mundo, llegar a penetrar en ciudades subterráneas, me han dicho, ciudades habitadas por extraños seres. Me han dicho también que personas que han entrado en el interior de las pirámides de Egipto y aseguran haber recorrido galerías no reconocidas por la arqueología oficial. Gente que, por ejemplo, me ha contado haber penetrado dentro del Pentágono y haber visto diferentes razas de extraterrestres interactuando con los altos mandos. Os podría contar muchísimos casos, muchísimos, experiencias extraordinarias de personas que no solamente hablan de túneles y todo eso, no, gente que es capaz de penetrar en lugares altamente custodiados de este mundo, de este planeta. Yo recuerdo que, bueno, no todo es tan fácil. Hay casos en los que la persona, incluso viajando astralmente, se encuentra o bien en un castillo o bien en una residencia que está custodiada por entidades que no son de este mundo físico y que no dejan penetrar a ese viajero astral. Por ejemplo, me acuerdo de una señora que me contaba que siempre tenía la obsesión de colarse en los rincones más secretos del Vaticano. Ella estaba empeñada en acceder a esa biblioteca subterránea de la que parece ser que tienen de todo tipo de documentación, todo archivado. Y la mujer me confesaba que le era absolutamente imposible poder acceder dentro. Dice que se le aparecía como una especie de demonio con un cuerpo con escamas, sí, algo reptiliano, y que le impedía el paso. Dice que podía perfilarse en la lejanía una especie de escaleras muy largas, una escalinata que llegaba a una especie de salas con montones de gente operando con ordenadores. O sea, había establecida debajo de la ciudad del Vaticano toda una red bajo tierra de gente trabajando en archivos computerizados. Bien, en principio hay dos formas básicas de salir del cuerpo. Una es a nivel inconsciente, que esta es básicamente la que practicamos nosotros cada día, todos nosotros sin excepción, cuando nos vamos a dormir. Por la noche
A través de sueños a veces recordamos destellos de esos viajes astrales, pero desgraciadamente no quedan registrados en nuestra memoria, en nuestro consciente, buena parte de a dónde hemos ido o lo que hemos hecho por ahí. Pero la segunda forma de realizar esos viajes es en el estado consciente. Para realizar un viaje astral consciente debemos tener en cuenta que hay muchas técnicas, pero lo más importante es, desde luego, elegir de entre todas ellas la que más se ajuste a nosotros, a nuestra forma de ser. Porque no todo el mundo es igual, nuestra red sensorial es totalmente diferente y nuestros estímulos no son iguales ni funcionan igual para todos. Por eso es importante que entendáis que ahora las técnicas que os voy a aportar debéis probarlas todas para saber discernir cuál es la más adecuada para vosotros. Bueno, la técnica más común es la de tumbarse en la cama, manteniendo los brazos separados entre sí, lo máximo posible, y después de una profunda respiración cada vez más y más lenta, hasta que ya casi sintáis que no necesitáis respirar. La relajación es tan profunda que notaréis como los latidos de vuestro corazón cada vez son más y más lentos. Y sin embargo, intentando no dormiros, por supuesto, que ese nivel de relajación os permita estar bien conscientes, bien lúcidos, y empezar poco a poco, empezando por la cabeza, a contraer toda la musculatura de vuestro cuerpo, empezando, como digo, por los músculos faciales, el cuello, luego el pecho, los brazos, las manos, el abdomen, las piernas, hasta llegar a los pies. Una vez tensionado al máximo todos los músculos, hay que utilizar la imaginación y la visualización. Hay algunas personas que les sirve de mucho visualizar y sentir la sensación de que uno se está hundiendo poco a poco dentro del colchón, como si fuese engullido. Eso sirve de mucho porque es importante conseguir esa sugestiva sensación de livianidad, provocar que nuestro cuerpo sutil se desprenda del físico. Hay quien prefiere, por ejemplo, visualizar lo contrario, que es sentir que uno asciende, levita hacia arriba. En este punto hay gente que siente una especie de presión o cosquilleo en los pies y acaba por sentir que abandona el cuerpo físico por abajo, por la zona de las extremidades. Otros, en cambio, sienten la salida del cuerpo por la zona de la frente, del tercer ojo, y otros por el plexo solar, por el pecho. En cualquier caso, hay que estar profundamente relajado para que podamos percibir nuestro cuerpo astral y provocar esa sensación de balanceo, de livianidad. Por eso es tan importante esa parte en la que contraemos los músculos. La relajación posterior hará que perdamos los sentidos físicos, el sentido del tacto, del olfato, del gusto. Se trata de conseguir un desprendimiento sensorial del cuerpo, que nos sintamos despojados de la sensación del cuerpo. Se trata de ahogar los sentidos. De ahí surge la magia, porque antes de la salida se experimenta como una especie de cosquilleo, algunos reportan como una especie de chasquido, un chasquido interior, a veces algunos hablan de un pitido, y esa es ineludiblemente la señal de que se está consiguiendo salir astralmente. Las técnicas que uno pueda probar no son independientes a este proceso que os he contado. O sea, este proceso de relajación y de contracción muscular es la base para cualquier técnica que probemos luego. A partir de aquí nos empezamos ya a mover. Una vez tenemos el cuerpo relajado y esa contracción muscular realizada, es el momento de emplear la visualización. Por ejemplo, una técnica muy eficaz para salir conscientemente es desear con mucha fuerza ir a un lugar determinado. O sea, visualizar ese sitio como si uno ya estuviese ahí. Si persistimos en las sensaciones de estar en ese lugar, por ejemplo, pues en el mar, uno quiere ir al mar, tiene que sentir su brisa en la cara, el olor a yodo, sentir todas las fragancias que acompañan pues el mundo marítimo, sentir el agua en tus pies. Todo este tipo de sensaciones hay que potenciarlas al máximo. Y es muy probable que se pueda producir una salida espontánea. La fuerza del deseo, desde luego, no tiene límites y en nuestra fuerza está la clave para llegar a conseguir esto, incluso a veces de forma espontánea. Otra técnica es
la llamada focalización. Se trata de centrar la atención poderosamente en un punto determinado del cuerpo. Y lo más efectivo, y esto os lo digo por experiencia propia, es focalizar toda la energía en el tercer ojo, justo aquí, justo en la frente. Si conseguimos despertar un cosquilleo intenso que va increciendo, es muy posible que se consiga controlar la salida astral por esa zona. A veces ayuda mucho visualizar como una especie de cono de energía que gira velozmente. A medida que visualizamos ese giro cada vez más rápido, iremos notando como ese cosquilleo, esa presión en esta zona cada vez adquiere más y más fuerza. Lo vais a notar. Y ahí es cuando uno puede realmente, como vamos a decir, utilizar la palabra propulsarse, salir por esta zona. Es una de las más efectivas y más rápidas. Hay otras personas, como he dicho antes, que experimentan la sensación de salir por los pies, que también puede ser perfectamente viable. Y se ha reportado en muchos casos. Otra técnica, y esta yo no la recomiendo demasiado, pero bueno, por si acaso lo voy a decir, por si a alguien le puede resultar útil. Es una técnica que usan mucho los chamanes. Consiste en, en girar sobre sí mismo, empezar a dar vueltas, hasta lograr ese vértigo, ese mareo, y en ese momento tumbarse en la cama y sentir ese balanceo. Ahí lo difícil es relajarse, porque desde luego a nadie le gusta estar mareado y sentir vértigo. Entonces los chamanes dicen que uno tiene que dejarse llevar por esa sensación de rotación intensa. Otra técnica, y esta pues es un poco más romántica y que viene de la mano de los japoneses, que la siguen hoy en día empleando, consiste en sentir la presencia de la persona amada. Visualizar el lugar donde supuestamente se encuentra esa persona a la que uno quiere con absoluta devoción, y visualizar ese lugar en el que se encuentra muy intensamente. Y empezar a visualizar a ver cómo llegar a ella, cómo llegar, cuáles son los pasos que debemos dar para llegar a esa persona. Si hay escaleras, si viene un tramo de subida, si vienen casas, si vienen calles, si vienen caminos, poco a poco sentir y visualizar la intensidad de esa pasión por alcanzar a esa persona. Eso puede llegar a permitirnos una salida astral. Otra técnica también sería visualizar en la pared de la habitación cómo se forma como una especie de puerta que se va abriendo poco a poco, y despide una gran luz, hasta que consigamos visualizar que una vez la puerta se ha abierto totalmente, su luz nos atrapa, nos arrastra hacia ella, hacia el fondo, de una forma muy poderosa. Esa es otra técnica que utilizan muchos ocultistas, muchos esoteristas. Como podéis ver, es infinita la variedad de técnicas, no importa cuál elijamos, si esa es la que a nosotros nos va bien. Es interesante probarlas todas, es interesante experimentar en ese aspecto, y como mínimo un par de veces a la semana intentar llevar a cabo estos ejercicios que son muy sencillos, muy simples de realizar. Todo en la vida pues requiere práctica, requiere dedicación y requiere perseverancia. Si somos perseverantes, si queremos obtener este fin, alcanzar esta experiencia tan maravillosa que es llegar a sentirnos fuera del cuerpo, poder volar, podernos desplazar y acceder a lugares inhóspitos y conocer aspectos de nuestro ser, realmente tenemos que esforzarnos en este tipo de ejercicios de concentración. No es algo que de la noche a la mañana podamos conseguir, aunque también he conocido personas, muy pocas, pero las he conocido, que nadie les ha dicho ninguna técnica y de forma natural llevan desde niños saliendo espontáneamente del cuerpo. Son los llamados viajeros astrales, los que ya tienen este don de forma innata. Pero, lógicamente, no casi todo el mundo consigue eso así como así. No es tan fácil. Bien, espero que algunos de vosotros pongáis en práctica algunas de estas técnicas y consigáis obtener algún tipo de viaje o experiencia o visión o percepción más allá de lo mundano. Y desde luego aquí en Rainbow 35 estamos abiertos a que
en vuestros comentarios nos contéis precisamente si habéis experimentado algún tipo de sensación con estas técnicas. Pero, ya digo, algunas de ellas son ancestrales, otras han estado un poco más desarrolladas por parapsicólogos, por terapeutas. Todo este cúmulo de técnicas, desde luego, son interesantes todas ellas y hay que encontrar cuál es la mejor, porque todos, insisto, somos diferentes y tenemos estímulos sensoriales diferentes. Vamos a hablar más ampliamente de estos temas en futuros vídeos, amigos, porque desde luego tenemos testimonios de personas que han realizado este tipo de viajes y son apasionantes. Os mando un abrazo, amigos.